Hola a todos, espero que todos se encuentren de maravilla y como siempre bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper mega importante, yo creo que de las clases más importantes porque son pues los micrófonos, ¿no? ¿Quién no conoce hoy en día los micrófonos? Los usamos en nuestro día en día desde nuestros celulares hasta en estudios profesionales, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, y también es aquí donde voy a introducir nuestra cadena de grabación, que vamos a estar hablando a lo largo también del curso. ¿A qué me refiero con esto de la cadena de grabación? Es, en pocas palabras, todos los bloques que vamos a estar tocando y todos los bloques por los que vamos a estar pasando cuando queremos hacer una grabación. Esto sea una grabación en casa, una grabación en un home studio o hasta en un estudio profesional, pues normalmente vamos a tener que pasar por todos estos módulos, ¿no? Entonces, yo digo que pues todo comienza desde el micrófono, ¿no? El micrófono es el primer elemento de nuestra cadena de grabación. Entonces, como les digo, siempre váyanse a la fuente. La fuente, claro que sería lo que estamos tratando de grabar, pero eso es, o sea, sí es parte de nuestra chamba, pero esto lo vamos a lograr con los micrófonos, ¿no? Entonces, por eso mismo pongo que todo empieza desde el micrófono. El primer elemento de la cadena de grabación es el micrófono. Entonces, ya saben, cuando estamos tratando de resolver problemas, lo mejor que podemos hacer es empezar desde nuestro micrófono. Estamos teniendo problemas, ok, comencemos desde ahí. Luego comencemos al cable. Luego comencemos a nuestras entradas, a donde sea, si es un stage box, un panel o directo una mezcladora, nuestros convertidores, etcétera, etcétera, hasta encontrar el problema, ¿no? En donde, en pocas palabras, está donde se está quebrando la señal. Entonces, así como yo siempre les recomiendo, o supongo que varios ingenieros en sonido les pueden recomendar, siempre vayan a la fuente y de la fuente empiecen a trazar hacia abajo, no, bueno, hacia adelante, más bien. Pero bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos ya con la clase, no? Entonces, eh, ¿qué? Pues podríamos decir que un micrófono es un transductor, ¿no? Entonces, un transductor, ¿qué es un transductor? Un transductor convierte la energía en otro tipo de energía, ¿no? En el mundo de audio utilizamos dos tipos de transductores, el micrófono y la bocina, ¿no? Estos son las únicas dos, digamos, elementos que vamos a estar utilizando para convertir energías de acústica eléctrica, o bueno, acústica mecánica eléctrica, y luego viceversa sería eléctrica mecánica acústica en el caso de las bocinas. Pero ahorita nos toca hablar de los micrófonos y más adelante hablaremos de nuestras queridas bocinas, ¿no? Entonces, podríamos decir que el micrófono es un transductor de entrada y la bocina es un transductor de salida, ¿no? Entonces, la forma o calidad en la cual un micrófono escucha, podríamos decir, o captura sonido, pues dependerá de factores externos al micrófono, como la colocación, la distancia que se encuentre a la fuente, claro que queremos capturar, instrumentos y acústica del lugar, ¿no? Y también, claro que otros factores. Y claro, esto puede estar relacionado, por ejemplo, con nuestra lista que habíamos puesto, ¿se acuerdan? Nuestras reglas de oro que pusimos. Claro que todo esto también para tener una buena capturación hay que tener una buena ejecución, buenos artistas y buena acústica, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, yo diría. Entonces, colocación, distancia, instrumento y acústica del lugar. Nuestra paleta de colores podríamos decir que son los micrófonos, ¿no? Entonces, tener una variación de diferentes micrófonos nos ayudan a darle cierto carácter o color a una grabación, ¿no? Entonces, todo depende pues de nuestro conocimiento y gusto. Y bueno, claro, presupuesto, ¿no? No todos podemos tener micrófonos que cuestan 100,000 pesos. Pero claro que sí que, pues esto es muy, muy cierto. Cada micrófono tiene un carácter sonoro o un sonido en especial, ¿no? Por lo cual, el conocer su sonido y sus especificaciones, y claro que sus usos, lo que lo podríamos utilizar, pues nos ayudará a poder usar un micrófono en cierta aplicación específica, ¿no? Entonces es bien, bien importante. Por eso mismo, como un pintor lo tendría, tener una variedad de paleta de colores, o simplemente conocer de los micrófonos para poder sacar los micrófonos necesarios o adecuados para cierta grabación, ¿no? Entonces, esto más que nada se los va a dar la práctica. El estar escuchando con micrófonos de nada les sirve meterse a investigar. Oh, el U47 suena así, suena crispy, suena brillante. Eso nomás te lo está diciendo una persona
que probablemente pues también juega mucho su oído, y el oído es un poco subjetivo, también es de gustos, ¿no? Y también puede ser, la arquitectura de un oído puede cambiar, depende de la persona. Por lo cual, la única forma de saber si un U47 suena brilloso o no es escuchándolo con nuestros propios oídos, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto es cuestión de pura práctica, de estar escuchando micrófonos, de estar comparando este micrófono y este y otro. Entonces, si se pueden empezar a armar su colección, quizás no empecemos muy caros, pero podemos empezar con un micrófono de 2,000 pesos, un SM58, ¿por qué no? Un SM57, pues claro, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de los micrófonos que son los más populares, digamos, para saber un poquito a qué me estoy refiriendo con U47 o SM58, ¿no? Pero bueno, entonces existen cientos de diferentes tipos de micrófonos, ¿no? Como podemos saber, no, o sea, pues cómo podemos saber cuál escoger, ¿no? Para qué aplicación y la ubicación del micrófono, ¿no? Pues esto es cuestión de experimentación y práctica, ¿no? El estar en constante contacto con micrófonos nos ayudará a entrenar nuestro oído para oír las características sónicas de muchos micrófonos, ¿no? Entonces, de hecho, en la clase de hoy vamos a estar comparando el sonido de algunos micrófonos, y para que pues puedan escuchar un poco las coloraciones o los caracteres diferentes que pueden tener entre un dinámico y un condensador, o entre dinámicos, que ahorita vamos a hablar también. Entonces, y bueno, también otra gran fuente de información es aprender de otras personas, ¿no? Entonces, saber sobre su elección preferida, sus técnicas, experiencia, todo esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, júntense con personas, con ingenieros, platiquen con ellos cuando puedan. Oye, este micrófono me gusta, tú cómo lo utilizas, bla, 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 bla. Y si no, también por YouTube, les digo, podemos encontrar buena información. Pero pues les digo, o sea, al final de cuentas nuestros oídos van a juzgar, son los que van a juzgar hasta el final, ¿no? Entonces, bien importante también, pues, es pues, sacar información de varios lados, ¿no? Entonces, otra cosa súper importante, como les había mencionado hace ratito, es el posicionamiento del micrófono. Es de verdad algo sumamente importante. Probablemente, bueno, yo siempre digo, el micrófono es el primer ecualizador. Antes de empezar a tocar perillas y etcétera, empezamos desde el posicionamiento del micrófono. Puede cambiar el carácter sonoro de una grabación completamente, ¿no? Entonces, de verdad, además el posicionamiento del micrófono es todo un arte. O sea, la mayoría del trabajo es estarle pensando qué micrófono vamos a utilizar, para qué propósito, y más que nada el posicionamiento. Hay de verdad ingenieros que hasta lo miden con regla, exactamente, decir, ok, esto tiene que ir 6 pies adelante de tal instrumento, y este micrófono va a ir acá, apuntando a este ángulo directamente a esta cosa. O sea, es algo muy preciso, es un arte, de verdad. Eh, Definitivamente hay una serie de reglas, pero que debemos seguir, pero de verdad yo he visto también con mis propios ojos y con mis propios oídos cómo el sonido de una tarola cambió el humor total de una sesión, ¿no? Y eso fue gracias a un ingeniero llamado Trevor Anderson, que estuvo en una sesión con él en Noble Street Studios, donde de verdad seleccionó cuidadosamente la tarola. Habían como 4 o 5 tarolas. Ayudó al baterista a escoger una tarola que es pues, precisa y buena. Y bueno, seleccionó también cuidadosamente los micrófonos, y su posicionamiento fue preciso. Y de verdad, yo vi, o sea, cómo el humor cambió total. La gente, bueno, los artistas que están así como de, órale, esto está sonando muy bien. O sea, como que desde ese momento que cambió el color de la tarola, como que todo empezó a salir muy bien, ¿no? O sea, entonces cositas como estas pueden cambiar, como les digo, muchas cosas, y esto nos pueden dar también más trabajo luego con más clientes, ¿no? Entonces, bien importante. Pero pues definitivamente para esto no es magia, necesitamos pues conocimiento y un poco de la razón para poder hacer la selección del microfoneo y su posicionamiento, ¿no? Pero creo que todavía más importante que eso es usar el sentido común y confiar en nuestros instintos, ¿no? Entonces esto hay muchas veces, probablemente si estamos empezando con los estudios y empezamos a hacer una práctica en un estudio, probablemente vamos a tener pues vamos a tener gente que nos va a estar apoyando, que nos va a estar guiando a lo largo de nuestro camino en nuestra práctica, ya que pues vamos a necesitar de eso para poder enriquecer nuestro conocimiento en audio, ¿no? Entonces,
Como les digo, normalmente vamos a tener ingenieros que nos van a estar apoyando, viendo qué micrófonos, dónde ponerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a haber un momento donde vamos a tener que hacer las cosas por nuestra cuenta, en un estudio de grabación profesional, con artistas súper profesionales. Entonces es aquí cuando no sabemos qué hacer o estamos entrando como en un poco de inseguridad. Confíen en ustedes, confíen en el sentido, usen el sentido común y confíen en sus instintos. De verdad, déjense llevar. Si ya conocen los micrófonos, digan, no, pues yo siento que sin miedo, quiero utilizar este aquí, este acá y este acá. Y ver, pues, cuál es la respuesta de los artistas, otros ingenieros o productores que se encuentren también en la sala, ¿no? Entonces, bien importante confiar en nuestros instintos. Pero bueno, entonces, la transducción comienza desde el espacio acústico y de ahí vamos a pasar al mecánico, ¿no? Entonces, como les digo, los micrófonos son transductores, ¿no? Y van a cambiar, son nuestros transductores de entrada y van a cambiar de energías. Se supone que te dicen que el micrófono cambia su energía de acústica a eléctrica, pero claro que para poder hacer eso, primero tenemos que convertir la energía acústica mecánica, ¿no? Es algo parecido como a nuestros oídos. Tenemos la energía acústica que viaja por canal del oído, llega al tímpano, el tímpano se mueve como si fuera una membrana o un diafragma, digamos, y esto ocasiona que se muevan ya saben, el oído medio, que es algo mecánico, y al final llega la cóclea, que se vuelve pulsos eléctricos para nuestras neuronas, ¿no? Entonces, es exactamente muy parecido el proceso, nada más que claro que, bueno, el concepto, pero el proceso es totalmente diferente, más bien, ¿no? Pero pues, entonces la transducción comienza desde el espacio acústico al mecánico. Desde como vemos en la imagen, tenemos nuestra flechita número 1, como llegan las ondas sonoras y le pegan a nuestra flechita número 2, que es esta línea azul, que podríamos decir que es el diafragma, que esto funcionaría como el tímpano. Esto es lo que empezaría a mover y claro que empezaría a mover otras cosas como la bobina y el imán, y esto crea ahora sí la energía mecánica, ¿no? Y bueno, de ahí ya podríamos pasar de energía mecánica a eléctrica, ¿no? Pero para que un micrófono pueda pues convertir la energía mecánica a eléctrica, se necesita, es bien importante, si esto no funcionaría nada, el diafragma. El diafragma es esta línea azul que vemos con la flechita número 2. Y la forma de convertir la energía mecánica a eléctrica varía dependiendo el tipo de micrófono, también muy importante. Entonces el diafragma es un pedazo de algún material, digamos puede ser plástico, le llaman creo que mylar, o también puede ser una hoja de aluminio muy delgada, y entre otros materiales, pero más que nada entre estas dos, mylar y aluminio, todo dependiendo el tipo de micrófono va a tener un diafragma diferente, ¿no? Pero bueno, esto es una lámina digamos que sí, una hoja muy delgada de cualquiera de estos dos materiales, o entre otros, que vibra cuando una onda sonora choca contra él, así como si fuera el tímpano, muy parecido, ¿no? Y de ahí pues pasa la corriente o estos movimientos a otros componentes del micrófono, ¿no? Entonces, hablemos un poco de la inducción electromagnética, ¿no? Entonces, hablemos de la inducción electromagnética, de hecho, de un micrófono dinámico. El micrófono dinámico es famoso por ser barato y resistente, ¿no? Entonces el tipo de micrófono que es preferido, por ejemplo, en la industria del audio en vivo. Ya sabemos este micrófono que tiene como esta mallita, como una bola arriba en una mallita. Esos normalmente son los micrófonos dinámicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar, claro, más adelante vamos a ver varios diferentes micrófonos dinámicos, pero bueno, es preferido en estas industrias y en otras cosas. Los utilizamos más que nada porque la sensibilidad es mucho menor a la de un micrófono de cinta o condensador. Entonces esto, claro, es excelente en la industria de audio en vivo para no capturar, sí, exacto, no capturar sonidos que no deseemos. Y bueno, al igual que la respuesta de frecuencia también no es mucho menor a la de un micrófono de cinta o uno de condensador, pues por lo cual no es un micrófono tampoco adecuado si buscamos mucha claridad y calidad en algún sonido, ¿no? Normalmente estos son micrófonos de uso rudo, ¿no? Entonces en el audio en vivo, claro que sí, o también los utilizamos muchísimo en estudio, ¿no? No hay que hablar aquí menos de nuestros hermosos micrófonos dinámicos.
Pero bueno, platicamos un poquito de cómo funcionan, ¿no? Entonces, así, en la imagen vemos cómo es el proceso un poco. El diafragma, que es esta línea azul, nuestra pequeña hoja de plástico Mylar, digamos, está conectado a una bobina de alambre. Esta bobina es, en pocas palabras, un hilo de cobre que normalmente se mueve sobre un imán, ¿no? Entonces esto, claro, haciendo esto y moviéndose frente a un imán, estamos creando inducción electromagnética, por lo cual vamos a generar electricidad. Entonces esto va a crear una audio señal. Por fin hablamos ahora sí de electricidad, ¿no? Entonces, cuando una onda sonora choca contra el diafragma, como vemos en nuestra número 1, pues esta comienza a vibrar, o sea, nuestro diafragma, y en consecuencia la bobina comienza a moverse hacia el frente y hacia atrás sobre el imán, ¿no? Y así pues se crea una corriente en la bobina que se va a canalizar ahora a dos cables, positivo y negativo, cargando la audioseñal eléctrica, ¿no? Entonces nuestro resultado final, nuestra flechita número 5 sería ahora nuestra onda que ya hablamos, nuestra onda sinusoidal con nuestra carga positiva, nuestra amplitud positiva y nuestra amplitud negativa, ¿no? Pero claro que esta carga eléctrica es muy leve, de verdad es muy, muy pobre, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de, bueno, creo que aquí, por ejemplo, aquí tengo, este sería el diafragma, como vemos del lado izquierdo, esa es la cápsula de un micrófono dinámico. Podemos ver un poco cómo es de verdad un plástico muy, muy, muy delgado. Y de hecho el lado derecho lo tenemos ahora sí en un close-up ahí grande. Y tenemos ahí justo la bobina. Y como podemos es un hilo también muy, muy delgado de cobre, ¿no? Y esto va a estar, claro, sobre o alrededor de un imán, ¿no? Claro, sin tocarlo. Esto es nada más pura inducción electromagnética. Pero como podemos ver, es súper delgado es el plástico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pros de nuestro micrófono dinámico? Son micrófonos baratos. Normalmente les digo, pueden conseguir hasta un micrófono dinámico por 200 pesos, muy chafita. Hasta pues también algunos que son más caros, pero relativamente son micrófonos baratos, ¿no? Uno bueno nos puede salir en 2,000 pesos. Son resistentes. Como les digo, son hechos, es uso rudo, por eso se utilizan mucho en audio en vivo. Se pueden caer, azotar, les podemos pegar, hablar fuerte, golpear la rejilla, todo, y no vamos a tener ningún problema. Si esto lo haríamos, por ejemplo, con un micrófono de cinta, este micrófono no volvería a funcionar nunca más, o sea, porque destruiríamos más que nada el diafragma. Son muy, muy sensibles, entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, con los micrófonos de cinta. Bueno, otro pro, no son afectados por la humedad. Como les digo, son de uso rudo, pueden estar en cualquier temperatura y van a estar funcionando de la misma manera. Y no necesitan poder externo o interno. Con la pura inducción electromagnética podemos crear la corriente. El problema aquí es que claro que el nivel de salida, o sea, el de señal, va a ser muy pequeño. Estamos hablando aquí de milivolts. Entonces esto no nos va a funcionar. Vamos a necesitar de un preamplificador para poder amplificar un poco más la señal. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante en el curso. Y luego, contras. Aquí los contras de un micrófono dinámico. Número 1, no son muy sensibles al sonido, como les había dicho. Entonces, esto puede ser un pro y un contra también porque, pues claro, son micrófonos que si no les hablamos cerca, de hecho, por ejemplo, ahorita tengo conectado un micrófono dinámico con el que les estoy hablando. No son muy sensibles porque si yo me alejo un poco del micrófono, ya no me escuchan tan bien, ¿no? Entonces vieron cómo si se me alejo del micrófono y me alejé menos de 10 centímetros, el micrófono ya no capta tan buena señal. Esto no pasaría, por ejemplo, con un micrófono de condensador o un micrófono de ribbon, o sea, de cinta, ¿no? Otro contra sería la respuesta de frecuencias limitada. También, como podemos ver, si están escuchando, no suena mi voz como digamos en excelente calidad, como lo haría, o bueno, excelente claridad, como lo haría, por ejemplo, un micrófono de condensador, que de hecho aquí tengo uno al lado mío que al ratito vamos a probar también. Y pues como les digo, la respuesta de frecuencia es limitada. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ahora sí depende mucho de del fabricante, pero podríamos checar la respuesta de frecuencia, o sea, cómo está capturando, en pocas palabras, las frecuencias o el rango frecuencial, el espectro frecuencial del oído humano, ¿no? Entonces, de 20 a 20, o estamos capturando nada más de 40 Hz a 16, y cómo están
también cómo está interactuando, si es plano, si tienen algunas coloraciones. Esto en pocas palabras es lo que es la respuesta de frecuencia, ¿no? Pero bueno, ahora hablemos un poquito de el micrófono de condensador, ¿no? El micrófono de condensador son los micrófonos más utilizados en los estudios de grabación, más que nada por su sensibilidad y la claridad que logran tener. Entonces, ¿cómo funcionan? Este micrófono, en vez de tener una bobina y tener un movimiento dinámico, como vimos en nuestros micrófonos dinámicos, tenemos nuestro diafragma que va a estar moviendo y va a estar esto empujando la bobina, y esto claro va a ser inducción electromagnética con el imán, ¿no? Estamos haciendo una fuerza hacia enfrente y hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás. Esto es positivo o negativo, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace dinámico, ¿no? Esto a diferencia, otra vez que nomás abro mi imagen de regreso, ahí está. Esto a diferencia de tener una bobina y un movimiento dinámico, utiliza dos placas con cargas eléctricas, ¿no? Una de estas placas, como podemos ver en la imagen, es nuestra cápsula que vemos, y tiene front plate, que es nuestro diafragma, y nuestro back plate, no, diafragma, perdón, y nuestro back plate, ¿no? Entonces, como les digo, son dos placas. Como podemos ver, la primera, la front plate, es mucho más delgada que la placa de atrás, ¿no? Entonces, realmente la delgada, la delgadita es la que vamos a utilizar como diafragma. Y esto también puede ser mylar, que es el plástico que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, una de estas placas se va a encontrar en un estado estático, o sea, fija, y otra va a estar moviéndose. Esta se va a poder mover hacia adelante y hacia atrás, que va a actuar como diafragma, ¿no? Entonces, estas dos placas con cargas eléctricas producen una diferencia de potencial eléctrico entre ellas, ¿no? Entonces, cuando una onda sonora mueve el diafragma, hay un cambio en la distancia entre las dos placas, por lo cual hay una variación en la carga eléctrica. Entonces, este sistema responde mucho más rápido, es más rápido que el dinámico, porque el dinámico es muy pesado. Y por lo cual, como es más rápido, tiene una mejor respuesta de frecuencia y es mucho más sensible al sonido. Al igual que capta las trascientes del sonido mucho más rápidos que un micrófono dinámico. De hecho, el micrófono dinámico normalmente se les van muchas trascientes. No que no se escuchen, simplemente que no son tan brillosas como sería en un micrófono de condensador, ¿no? Entonces, como les digo, es esta diferencia de potencia eléctrica, que es como se crea ahora sí las diferencias de la onda, positivo y negativo, ¿no? Entonces, esta cantidad de corriente es básicamente proporcional al desplazamiento del diafragma, pero es tan pequeña que se requiere de alimentación externa para poder ser amplificada, ¿no? Entonces vamos a necesitar ya sea una pila o de algo que conocemos como phantom power, que ahorita vamos a hablar, no se preocupen, que en pocas palabras es una corriente que nos va a ayudar, un poder extra que nos va a ayudar a que funcione de forma correcta nuestro micrófono de condensador, ¿no? Entonces, hay dos tipos de micrófonos de condensador. El primero sería el diafragma pequeño, que es el que tenemos del lado izquierdo. Por su nombre, son micrófonos pequeños, de hecho les llaman pencil mics en inglés o lápiz. En español también he escuchado que les dicen lápices aquí, porque son pequeñitos, no como un lápiz, pero sí son. Ahorita vamos a ver una imagen de uno para que vean más o menos el tamaño. Y bueno, que normalmente solo tienen un patrón polar, responden muy bien a las frecuencias altas, por lo cual son utilizadas normalmente en los platillos de una batería, por ejemplo, ¿no? Entonces estos son bastante común, yo los he visto en platillas, o también yo los he utilizado, por ejemplo, en los hi-hats, son muy buenos. Pero yo diría que la respuesta de frecuencia en general, por ejemplo con las frecuencias graves, no es muy buena por el tamaño del diafragma. Es muy pequeño, no puede capturar ondas muy grandes, ¿no? Sonan pues pequeñas. Entonces esto, por ejemplo, no se lo pondría yo a un tom, a un bombo, porque esto sonaría pues muy... no le daría un buen sonido, que digamos, ¿no? Entonces es muy bueno para cosas brillosas. Y luego están
el diafragma grande. No se preocupen, no quiero que se confundan ahorita por todo lo que estoy diciendo de que los podemos utilizar en instrumentos. Hasta el final de la clase también quiero hablar un poco de técnicas que vamos a estar utilizando. Y es ahí primero que quiero que entiendan un poco de los diferentes micrófonos que hay. Y ya luego al final de la clase es donde vamos a empezar a hablar ahora sí de diferentes técnicas que podemos aplicar y por qué las estamos aplicando, ¿no? Que es bien importante siempre preguntarnos la razón detrás de algo. Y bueno, del lado derecho tenemos el diafragma grande, ¿no? Y estos son más utilizados por el tamaño del diafragma. Son más sensibles y responden muy bien a las frecuencias bajas, ¿no? Por lo cual son utilizados, por ejemplo, en la voz, toms o como micrófonos también del cuarto, que nada más están capturando el ambiente de todo lo que está sucediendo en nuestra sala de grabación, ¿no? Entonces estos micrófonos responden muy bien casi a toda el espectro de frecuencias. Claro que tienen cierta coloración y esto ya todo depende del fabricante, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia en el sonido entre un micrófono lápiz o de diafragma pequeño y uno de diafragma grande, ¿no? Entonces esas son las grandes diferencias, ¿no? Entonces, como había mencionado, los micrófonos de condensador necesitan de alimentación interna o externa, ¿no? Ya sea por una batería AAA o AA o, como les había dicho, Phantom Power, proveniente de ya sea una consola o un preamp, ¿no? Entonces normalmente el Phantom Power lo podemos lanzar desde, como les digo, algún otro dispositivo externo, ¿no? Entonces, a ver si no tengo una... Bueno, es aquí más o menos cómo funcionaría, una imagen otra vez del proceso de nuestro micrófono condensador. Como vemos cómo vienen las ondas, chocan contra nuestra primera placa, que es el diafragma. Y como vemos, uno de los cables o los conductores está conectado a una placa y el otro conductor está conectado a la otra y se encuentra una resistencia también, ¿no? Bien importante. Y bueno, esto se crea, recuerden, con las diferencias de potencial eléctrico entre las dos placas. Este hueco que tiene, mientras más cerca, esto va a generar una diferencia en el potencial y cuando se aleja, pues también, ¿no? Entonces así como funciona el micrófono de condensador, ¿no? Los micrófonos de condensador antiguos, o sea, también se les conoce como vintage o los clásicos. Por ejemplo, clásicos como Telefunken, AKG y algunos de Neumann utilizan bulbos, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de los bulbos en nuestra clase de historia y un poquito en fundamentos. Que, bueno, estos requieren de cierta alimentación de poder especial, ¿no? Entonces esto normalmente no lo vamos a poder conectar directamente a una mezcladora o a nuestra interfase y de ahí mandar Phantom Power. Esto no le funcionaría para nada al micrófono. Esto lo podría dañar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos micrófonos antiguos utilizan una caja de poder, una caja que es como una fuente de alimentación especial para cada micrófono. Esto es súper especial. Importante porque cada uno de estos micrófonos utiliza su caja. No podemos simplemente porque es por ejemplo, un Neumann, podemos utilizar a cualquier caja Neumann. No. Antes los micrófonos vintage se hacían a mano y claro que tenía su caja de poder especial hecha para ese micrófono, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a comprar un micrófono vintage de estos que son bastante caros, pueden llegar hasta costar hasta 100,000 o hasta 600,000 pesos uno de estos. Hay que tener mucho cuidado con la caja de alimentación. No podemos utilizar otra si no queremos pues lastimar o poder dañar algunos componentes de nuestro micrófono que cuesta un carro, ¿no? Entonces, claro que hay que tener cuidado. Al igual que sus cables, los cables son especiales, son fabricados también, no los podemos encontrar en cualquier tienda, por lo cual también son caros. Hay cables que pueden costar hasta 2,000, 3,000 pesos de estos micrófonos porque son cables especiales, ¿no? Pero bueno, no hay que desviarnos del tema, ¿no? Pros y contras de los micrófonos de condensador. Los pros sería gran fidelidad, como ya vimos, gracias a que es más rápido, pues son mucho mejor la claridad de estos micrófonos, ¿no? Tiene una muy buena respuesta de frecuencia con las frecuencias altas y las frecuencias bajas, ¿no? Tiene una buena relación señal-ruido. Esto es súper importante también porque hay que considerar siempre el ruido que puede traer un micrófono cuando amplificamos su señal, ¿no? Entonces, una vez que ya le metimos jugo a nuestro canal donde está nuestro micrófono,
es bien importante cuánto ruido se presentó en el haber hecho eso. Entonces eso en pocas palabras es nuestra señal, en nuestra relación señal-ruido, ¿no? Es bien importante, normalmente los micrófonos de condensador tienen una buena relación por la cual es muy baja, ¿no? Y bueno, tenemos una respuesta más plana. Ahora sí todo depende del fabricante, pero normalmente pues tienen una respuesta plana los micrófonos de condensador. Contras del micrófono de condensador, precios. Comenzando por ahí, los precios son más elevados. Podemos tener un micrófono de condensador que puede costarnos 3,000 pesos, 4,000 pesos. Aunque la mayoría ya están tirándole a los 7,000, 14,000, 20,000 pesos. Y bueno, ya cuando estamos hablando de algo ya más pesado, pues podemos llegar hasta los 100,000 o hasta el micrófono más caro que yo he visto en toda mi vida, un Telefunken Elam 251. Creo que ese micrófono estaba costando, lo vi en $30,000, como 600,000 pesos, algo por ahí, 500,000 digamos, algo por ahí. O sea, es exagerado el precio de ese micrófono, pero claro, muchos artistas van a ciertos estudios porque tienen cierto micrófono, ¿no? Entonces, pues sí. Los precios son algo, ¿no? Número 2 de contras, frágiles. Son micrófonos sumamente frágiles. Les afectan muchas cosas. Si se nos caen, probablemente ya no vuelvan a funcionar. Algo va a cambiar en el sonido. Entonces, siempre hay que cuidarlos. Hay que, darles un cuidado especial. Más que nada a los micrófonos que tienen bulbos, porque el bulbo se puede romper. Y como les digo, esos micrófonos son muy, muy, muy caros. Entonces, de hecho, yo he roto un micrófono en un estudio de grabación sin querer. Era un micrófono que costaba alrededor de 4,000 pesos. Digamos que no fue mucho. No lo acabé pagando porque lo que se rompió nada más fue una parte del plástico digamos que como el chasis del micrófono, por lo cual no había ningún problema. Pero esto se pudo reparar, el técnico del estudio lo reparó. Pero imagínense tirar, es ahí cuando me puse a pensar, ¿qué pasaría si tiramos un micrófono que cuesta 200,000 pesos? O sea, ¿hacia dónde corremos? De verdad no creo que sea algo muy, muy bonito. Entonces, siempre darles un trato con mucho cuidado. Y como les digo, más que nada, los micrófonos clásicos. Los micrófonos clásicos siempre agarrarlos con las dos manos. Siempre, siempre, dos manos. Necesitan alimentación. O sea, ya sea una pila AA, Phantom Power o los micrófonos vintage necesitan su caja de alimentación especial. Y también la temperatura y la humedad afectan su rendimiento. Súper, súper importante. Por eso normalmente estos micrófonos vienen en cajas. Y es así como los tenemos que mantener. Realmente un micrófono dinámico lo podemos poner en una bolsa de cuero, una bolsa de plástico, no tendrá ningún problema. O tenerlos afuera y los podemos tener en cualquier tipo de temperatura, en cualquier tipo, bueno, ahora sí que en un rango que ya sabemos que sea pues razonable. Y también en cualquier tipo de temperatura, humedad, y no habría ningún problema. En cambio, los micrófonos de condensador sí hay que tenerlos en sus cajas, siempre protegidos, que tengan esponjas. Esto pues para poder quitarnos de problemas con más que nada humedad y polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una prueba entre un micrófono dinámico, que es el que estoy hablando ahorita, y un micrófono de condensador, para que puedan escuchar nada más la diferencia en sonido? Y bueno, esta es mi voz con un micrófono dinámico y lo estoy utilizando sin antipop. Si pueden escuchar mis P's, suenan bastante feitas en la grabación. Para eso utilizamos una malla que, bueno, voy a explicar también en este video, pero nos ayuda a poder controlar todas nuestras consonantes, más que nada, ¿no? Entonces, escuchan el viento, las P's, ¿no? Pepe, papa, suenan muy, muy feas, ¿no? Como que mucho aire, mucha fuerza, ¿no? Y bueno, este es el micrófono dinámico. Ahora vamos a escuchar el micrófono de condensador. Esta es ahora mi voz con un micrófono condensador, también utilizado sin antipop. También podemos ver cómo las P's son muy poderosas, se escucha también mucho aire en la grabación, cual que debemos eliminar, y esto lo eliminaríamos con un antipop, ¿no? Pero bueno, una gran diferencia, ¿no? Voy a volver a hacer el cambio. Esta es mi voz con un micrófono dinámico. Este es mi voz con un micrófono de condensador. Entonces, como podemos ver, la claridad es mucho más presente en un micrófono de condensador. También hablamos de la sensibilidad, ¿por qué no la comparamos? Entonces, otra vez volvemos a nuestro micrófono de dinámico. Vamos a comparar la sensibilidad. Si me voy alejando del micrófono,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta distancia que tengo ahorita es probablemente, esa distancia que tenía era probablemente 10 centímetros menos. Estos son 7, ¿no? Y bueno, ahora vamos a compararlo con un micrófono de condensador, ¿no? Entonces aquí es misma distancia, voy a comenzar a alejarme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probablemente ahora esta distancia que están escuchando son 20 centímetros. Entonces, claro que vimos que es mucho más sensible que un micrófono de dinámico, ¿no? Entonces, por eso mismo podemos escuchar también, quizás si escuchan el ruido del cuarto, pueden escuchar quizás algunas otras cosas como algún ventilador o algunas otras. Es mucho más sensible, capta más sonidos. Como esto puede ser un Pro, también puede ser contra, ¿no? Que no queramos, empieza a capturar sonidos que no queríamos o que no deseamos, por lo cual es bien importante aquí el tratamiento acústico, como ya habíamos dicho, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la misma prueba, pero vamos a utilizar el anti-pop. Entonces voy a hacerlo directamente ahorita con el micrófono de condensador. Escuchen nada más las P's. Pa, 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 pa. Lo voy a ir subiendo poco a poco. Pa, 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 pa. En este momento ya tengo el antipop puesto. ¿Vieron cómo hubo una gran diferencia? Lo voy a quitar. Pa, 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 pa. Justo aquí se escucha, ¿no? Luego el aire. Pa, 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 pa. Luego, yo sé que estos ejemplos son medio extraños pero bueno, vieron la gran diferencia que hace el antipop, ¿no? Entonces, si yo ahorita en este momento tengo el antipop, no se escuchan las P's, se atrapa o filtra o deja de filtrar mucho aire y todas esas potencias que tenemos en las consonantes, ¿no? Entonces en este momento tengo el antipop puesto, ¿no? Le hace una gran diferencia que si se lo quito y empezamos a hablar, luego suena asqueroso, mal grabado. Al igual que el dinámico, en este momento tengo el antipop puesto. También si se lo quito, pues vemos que es vemos el mismo resultado. Tenemos otra vez este aire que se mete al micrófono y suena pues horrible, ¿no? Entonces ahorita ya lo tengo puesto. Entonces sí se escucha luego la diferencia, bien importante el antipop. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es esto, de qué está hecho. Pero bueno, es nomás quería que vieran la diferencia de sonido desde ahorita entre uno de estos dos micrófonos. Va. Súper. Entonces, ojalá les haya gustado esta comparación. Vimos esta gran comparación entre el carácter sonoro, entre el micrófono dinámico y el micrófono de condensador. Y como podemos ver, pues sí es una diferencia muy notable, ¿no? Entonces sí tienen una característica sonora muy diferente, ¿no? Entonces ojalá les haya gustado, les haya servido esta comparación para ya empezar a ver un poco el escuchar y juzgarlo nosotros con nuestros oídos, las diferencias en el característico sonoro entre estos tipos de micrófono, ¿no? Entonces esto ya va de antemano. Y bueno, como les digo, ojalá les haya servido de algo. Ahora quiero hablar de un tercer micrófono, o más bien un tercer tipo de micrófono bastante popular, que se llaman micrófonos de cinta, o también se les puede llamar micrófonos de listón, o su nombre profesional sería micrófono de ribbon, y en inglés ribbon microphones, ¿no? Entonces, este es un tercer tipo de micrófono también muy conocido en la industria del audio. Es importante conocerlo. Pues estos micrófonos son utilizados la mayoría de las veces en estudios de grabación. O sea, realmente, bueno, yo nunca he visto un micrófono de cinta en audio en vivo, por ejemplo, en un escenario. Y bueno, esto lo digo personalmente. Yo sé que quizás hay artistas que tengan micrófonos de cinta o micrófonos de ribbon en su kit de micrófonos para todos sus tours de tal, bueno, en sus shows, digamos, ¿no? Pero bueno, no son utilizados en audio en vivo por ciertas razones que ahorita les voy a decir. Pero bueno, como les digo, tienen una gran función, o bueno, son muy utilizados en estudios de grabación. Y son especiales en el sentido que se utilizan para, pues en ciertas ocasiones obtener un sonido específico, un sonido muy, muy específico. Entonces, ¿cómo funcionan estos micrófonos? Los micrófonos de cinta también tienen una función dinámica, al igual que el micrófono dinámico, ¿no? Pero pues en vez de utilizar una bobina de alambre, se utiliza una pequeña y muy, muy delgada cinta de aluminio como diafragma, ¿no? Entonces, como les había dicho,
Los micrófonos de condensador, los micrófonos dinámicos normalmente utilizan un diafragma de plástico. Bueno, en los micrófonos de cinta utilizamos aluminio. Entonces, y además es como les digo, es una cinta o es un listón muy, muy delgado. Y bueno, esto nos permite, o bueno, que sea muy delgado, le permite responder muy rápido a las ondas que choquen contra el diafragma, ¿no? Entonces son micrófonos muy, muy sensibles y tienen una muy buena respuesta en las frecuencias altas. También captan muy bien las trascientes, las captan perfectas. Entonces, al igual que a diferencia de un micrófono dinámico y uno de condensador, bueno, entre un condensador y uno de cinta ahí se la llevan, pero claro que sí, en cuanto a respuesta por ejemplo, de nuestras trascientes, si el micrófono de cinta se lleva de calle al dinámico, ¿no? Entonces, ahí nos empezamos ahora sí a dar cuenta dónde podríamos utilizar los micrófonos. Pero claro que si nosotros utilizamos un micrófono de cinta para, pues, microfonear una tarola para tener, bueno, digamos un bombo para tener esa trasciente, lo más probable es que reventemos el diafragma por la fuerza de la onda, ¿no? Entonces, son muy especiales estos micrófonos y no los podemos utilizar en todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, vamos explicando. Entonces, como les digo, son muy sensibles y tienen una muy buena respuesta en las frecuencias altas, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado en manejar un micrófono de cinta porque el diafragma es muy, muy frágil y se puede romper fácilmente con un golpe que se nos caiga o que nosotros le peguemos al micrófono también. Basta con un pequeño, que le peguemos con un puño, un golpecito pequeño en la cápsula y con eso ya está para que se haya roto. Bueno, ahora sí todo depende porque más que nada los viejos son los más frágiles. Hoy en día los modernos son más resistentes, pero no al 100%, ¿no? Y también, por ejemplo, un golpe de aire, como el de un bombo o una voz. Entonces, si tenemos mucha presión acústica, te digo, como un bombo, si ponemos esto en el orificio que tiene como para poder sacar la resistencia del aire dentro del tambor y afuera, este golpe de aire podría totalmente destruir el diafragma, o también una voz podría destruir el diafragma. Todo depende cómo utilicemos este micrófono. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos micrófonos, ¿no? Entonces, si hablamos de los pros y los contras, bueno, antes de eso quiero explicar un poco la imagen, ¿no? Entonces tenemos nuestro ribbon, digamos, o el ribbon aquí que dice nuestra cinta de aluminio. Y bueno, de un lado vamos a tener nuestro conductor positivo y en el otro vamos a tener nuestro conductor negativo. Y ahora esto funciona, o bueno, más bien todos han funcionado con inducción electromagnética, ¿no? Entonces, para aquellos que no saben inducción electromagnética, yo se los puedo explicar así en lo más básico. El principio es esto, es un fenómeno cuando tenemos un campo electromagnético y metemos un cuerpo que interrumpe el ciclo, o más bien el campo electromagnético, y crea cierta resistencia en el campo, ¿no? Entonces, dependiendo del movimiento de este cuerpo, va a generar cambios en la polaridad, ¿no? Entonces, esto va a crear, en pocas palabras, pues ciertas, bueno, electricidad, va a tener ahora un flujo de electrones, ¿no? Entonces, bien importante conocer un poco de este tema, ¿no? De este fenómeno. Entonces, esto utiliza el mismo proceso. La teoría es utilizar la inducción electromagnética. Entonces podemos ver cómo tenemos dos imanes, uno de cada lado, como lo tenemos acá, y luego tenemos un cuerpo en este caso de aluminio, que está interfiriendo el campo electromagnético, por lo cual ahora podemos tener un flujo de electrones y tenemos nuestras amplitudes positivas y nuestras amplitudes negativas de una audio señal, ¿no? Entonces, es así como funciona. Ahora sí hablemos un poco de los pros y los contras. Los pros serían gran fidelidad. Eso sí, es de lo más fino que hay los micrófonos de cinta. Su respuesta de frecuencia es relativamente plana. Como les digo, esto siempre depende del fabricante. El fabricante nos dice siempre cuando vamos a comprar un micrófono, y bueno, claro que es bien importante aprender a leer una respuesta de frecuencia para saber qué micrófono, o bueno, la característica sonora, o también se le puede decir coloramiento del micrófono, ¿no?
Otro gran pro es que tiene una excelente respuesta en las frecuencias altas. Como les digo, captan muy bien las trascientes, son muy buenos para sonidos como guitarras, amplificadores de las guitarras, saxofón, podemos ponerlos en pianos, suenan muy bien. Hasta también son estos excelentes en guitarras acústicas. De verdad, la respuesta de frecuencia más que nada las frecuencias altas, excelente. Y bueno, no necesitan de alimentación externa, ¿no? Entonces no necesitan ni phantom power ni pilas. De hecho, ahorita quiero tocar ese tema. Y bueno, contras, son frágiles. Yo diría que son muy, muy, muy frágiles. Y bueno, otro contra son el phantom power puede dañarlo. Si nosotros le metemos voltaje extra, esto puede hasta destruir el diafragma. De verdad, nunca hay que mandar un phantom power, a un micrófono de cinta. Lo podríamos dañar. No todos, como les digo, los más modernos hoy en día ya les podemos mandar phantom power y no les pasaría nada, pero la mayoría de los viejitos, de los clásicos, si nosotros hacemos esto, probablemente vamos a volar algo, o más bien el diafragma lo vamos a dañar, ¿no? Número 3, su nivel de señal también de salida es bajo, al igual que el micrófono dinámico, hasta yo diría que el de condensador. Los tres tienen realmente el nivel de salida del micrófono es muy baja, ¿no? Entonces la señal necesita ser amplificada con un preamplificador, ¿no? Entonces, el último contra es precios elevados, más que nada. Son también al igual o más caros todavía que los de condensador. De verdad, sí, los micrófonos de cintas pueden costar 20,000, 40,000 pesos, hasta ya podemos irnos tal vez a los grandes, 300,000, 500,000 pesos, todo depende el micrófono, pero claro, el precio siempre hay que considerar, ¿no? Y bueno, es muy importante saber seleccionar el micrófono indicado, ¿no? Es cuestión de conocer los micrófonos y de gusto, no olviden eso, es algo también subjetivo, nuestros oídos es algo subjetivo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es ver que vamos a nuestros gustos, cuáles son nuestros micrófonos favoritos, pero para qué los vamos a utilizar, ¿no? Entonces siempre es estar probando. Claro, es primero usar la razón. Si vamos a utilizar un micrófono, siempre tiene que tener una razón atrás. No simplemente podemos decir, voy a poner este micrófono aquí, pues para ver cómo suena, ¿no? Entonces, eso claro lo podemos hacer cuando estamos experimentando, ¿no? Y es totalmente válido. Yo siempre les digo, experimenten, háganlo. Si tienen tiempo de hacer experimentos raros, inténtelos, ¿no? O sea, así podemos descubrir nuevas cosas, nuevas técnicas. Pero cuando estamos en una sesión donde el tiempo es oro, donde tenemos clientes que están atentos a todo lo que está pasando, realmente deberíamos tener siempre una razón detrás de lo que estamos haciendo. Entonces estamos poniendo un micrófono o cierto micrófono digamos, en un bajo o en un amplificador de bajo o hasta en un contrabajo. Hay que tener una razón por qué estamos utilizando ese micrófono, por qué estamos utilizando ese posicionamiento y pues para saber exactamente qué sonido lo queremos sacar. No es algo aleatorio, no es como voy a poner esto acá y a ver cómo suena y voy a volver a moverlo. O sea, realmente esto lo podemos hacer cuando tenemos tiempo libre, ¿no? Pero, como les digo, es mucho de gustos, ¿no? Los micrófonos son como tu paleta de colores, ¿no? Como les había dicho. Cada uno tiene su personalidad y debemos saber cómo capturar el sonido con lo que tengas al alcance. Súper, súper, súper esencial. O sea, a mí no saben cómo me encantaría poder entrar a mi estudio de grabación y tener todos mis micrófonos o todos los micrófonos del mundo que yo quiero. Claro, estaría de lujo, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, la verdad, no podemos tener una colección de micrófonos tan grande por ahora. Quizás algunos ya tengan una grande o planeen hacer una colección grande. Entonces simplemente tenemos que improvisar con lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces saber qué tipo de micrófono es, si lo hemos utilizado antes, preguntar, si estamos en una sesión y no conocemos este micrófono, pero es el único que tenemos que es de cinta, preguntar siempre a nuestro amigo, como les digo, sacar información, fuente, ¿tú has utilizado este micrófono? Sí, ¿cómo lo has utilizado? ¿Qué técnicas has utilizado con esto? ¿Cómo suena? Siempre nos pueden ayudar a saber cómo suena de antemano, o bueno, no, como les digo, al final de cuentas nuestros oídos son los que van a juzgar, pero de antemano nos pueden ayudar mucho a saber cómo se va a comportar este micrófono en cierto posicionamiento y también lo que estamos tratando de capturar, ¿no? Entonces es bien importante saber cómo capturar el sonido con lo que tengamos a la mano, ¿no?
Hay micrófonos que se deben de tratar con mucho cuidado por los frágiles que pueden llegar a ser. Esto se lo repito. Más que nada los micrófonos de bulbo son micrófonos viejos y extremadamente caros, pero sí tienen un sonido único y excepcional. O sea, yo siempre les digo, normalmente si ustedes empiezan a hacer una práctica en un estudio de grabación, no los van a dejar tocar estos micrófonos al principio, ¿no? Por eso mismo que no se quieren tocar, no quieren tomarse el riesgo de que te tropezaste o no sabes cómo tratar uno de estos micrófonos, ya que son muy delicados. De verdad, bueno, no son tan delicados como los de cinta. Bueno, es que también hay de cinta clásicos, pero aún así siempre hay que tener cuidado, agarrarlos con dos manos. Son micrófonos que pueden valer lo que cuesta un carro. Entonces, claro, si eso está en nuestras manos, pues una caída, claro que no nos va a caer nada bien en nuestras billeteras, ¿no? Entonces, bien importante tener cuidado con los micrófonos. Y bueno, estos van a ser los 3 tipos de micrófono que vamos a estar hablando constantemente a lo largo del curso y probablemente vamos a estar utilizándolos también en diferentes casos, ¿no? Hay diferentes otros tipos de micrófonos también por su inducción electromagnética, pero vamos a estar hablando más que nada del dinámico, del de condensador y el de Ribón, ¿no? Entonces también hay otros, por ejemplo el Electret, pero el Electret al final de cuentas también tiene una inducción electromagnética como si fuera un condensador. Al final de cuentas son 2 placas, que son de plástico las dos, y bueno, un ejemplo podría ser, por ejemplo, las bocinas del iPhone o de sus celulares, cualquiera utiliza micrófonos Electret, ¿no? Entonces son bastante duraderos y también son muy baratos. Pero bueno, como les digo, más que nada, micrófonos de condensador, los micrófonos dinámicos y los micrófonos de cinta o listón, o más bien su nombre profesional de Ribón, son los que vamos a estar utilizando y hablando a lo largo del curso, ¿no? Ahora quiero hablar un poco sobre una clasificación que sería su método de transducción. Entonces ya quedamos que son transductores. Los micrófonos son transductores de entrada, pocas palabras, a nuestra cadena de grabación, y las bocinas son nuestros transductores de salida de la cadena de grabación, ¿no? Entonces, si hablamos que hay que convertir la energía acústica a mecánica y de mecánica a eléctrica. Entonces vamos a hablar un poco cómo funcionan estas transducciones. Hablemos ahora nada más de la acústica mecánica. Entonces existen 2 métodos de transducción acústica mecánica. La primera sería de presión y la segunda sería de gradiente, ¿no? Entonces, los que utilizan una transducción de presión, en pocas palabras, esto nos dice que un lado del diafragma está completamente abierto, o sea, probablemente por donde vamos a estar hablando, y el otro lado va a estar completamente cerrado, ¿no? Entonces las ondas sonoras están empujando el diafragma hacia la presión fija del aire del lado cerrado, ¿no? O viceversa, empujando hacia el otro lado del lado abierto, ¿no? Entonces son micrófonos en los que solo una de las caras del transductor está expuesta al ataque de la señal acústica. Entonces solo un lado está expuesto a las ondas que llegan. El choque solo va a estar recibiendo de un solo lado. Y claro que esto va a hacer que reaccionen a la actividad sonora que llega desde esta única cara, ¿no? Entonces un ejemplo serían algunos micrófonos dinámicos que se encuentran cerrados por la parte trasera porque pues está el imán atrás o está cierta cápsula que no deja que esté expuesto. Entonces hay una presión fija de aire en esa parte o en ese lado, ¿no? Y bueno, y luego están los de gradiente. Y cuando hablamos de una transducción de gradiente, acústica mecánica, estamos hablando que los 2 lados del diafragma están completamente abiertos. Entonces esto expone ambos lados a la presión sonora externa que les llegue y les choque, por lo cual responderá de manera diferente entre la parte posterior y la parte trasera. Entonces, por ejemplo, los micrófonos de cinta son un gran ejemplo, ¿no? Porque reciben señal por sus 2 caras y por lo tanto lo que obtienen es la diferencia entre la actividad que llega por delante y la que llega por detrás. Entonces podemos ver como el diafragma, bueno, si podemos llegar un poquito más atrás, podemos hacer lo que se mueva, podemos hablarle de los 2 lados. De hecho aquí tenemos un micrófono de cinta, ¿no? Entonces es exactamente, ahí está el ribón o el listón de aluminio, pero como podemos ver, esa sería una cara y si lo volteamos está la otra cara.
y bueno, le podemos hablar por los dos lados y va a recibir la misma... Bueno, el diafragma está expuesto a los dos lados al final de cuentas, ¿no? Entonces también hay micrófonos dinámicos y también de condensador que tienen una transducción de gradiente, súper importante. Los de condensador normalmente sí tienen una transducción de gradiente, ahorita les puedo explicar cómo. Y bueno, y los dinámicos cuentan a veces modificaciones en la cápsula, por ejemplo, tienen puertas traseras o también se les conocen como caminos acústicos. Y estos caminos es como una ranura que se encuentra atrás de la cápsula o por el lado que supuestamente tiene una presión fija, por lo cual se va a poder meter el sonido. Y por ejemplo, esto nos ayuda cuando queremos, los micrófonos dinámicos son muy buenos capturando lo que tienen enfrente, pero muy malos capturando lo que tienen atrás. Y esto es exactamente a propósito, como les digo, en vivo es lo que queremos. Lo que queremos es que la voz escuche del artista y no lo que se está pasando atrás, la audiencia gritando. Esto sería el horror, ¿no? Entonces lo que pasa es que tenemos esta pequeña salida o puerta trasera que tiene un camino, un laberinto acústico, digamos, que lo que va a hacer es retrasar la señal para que cuando choque con el transductor, la señal que le llegó por enfrente se encuentren a 180 grados de diferencia, por lo cual ya conocemos en nuestra clase de fundamentos. Si tenemos una señal que es igual a, bueno, dos ondas iguales y nada más se encuentra, la diferencia es que están fuera de fase por 180 grados, eso es cancelación acústica. Entonces son excelentes para hacer eso, los caminos acústicos, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos un poco de la transducción mecánica eléctrica. Entonces ya vimos un poco de acústico mecánico, tenemos de presión y de gradiente. Ahora hablemos de mecánico eléctrico. Entonces existe el magnetodinámico, también conocido como simplemente electromagnético, que es la energía mecánica recibida, o sea, todo este movimiento que pasó en nuestra transducción mecánica, se transformará en energía eléctrica por el movimiento de la bobina o cinta, generando tensión eléctrica en el campo magnético, o sea, por el imán que los rodea. Estamos aquí hablando de inducción electromagnética. Como les dije, el cuerpo que está interrumpiendo el campo magnético y genera cierta resistencia, ¿no? Entonces, los micrófonos que utilizan transducción electromagnética es un micrófono dinámico, como ya conocemos, y los de cinta, porque son dinámicos, tiene este movimiento, ¿no? Entonces, micrófonos dinámicos como hay varios, el SM58, SM57, bueno, ¿para qué les digo? Ahorita vamos a hablar de eso todavía. Entonces, los micrófonos dinámicos necesitan más energía para poder mover el diafragma y la bobina. Entonces es mucho más pesado, por lo cual también son más lentos. Y el micrófono de cinta, también hay varios que ahorita les voy a decir. Ya había mencionado que son muy frágiles y se pueden romper muy fácil, pero son excelentes para reproducir las trascientes, ¿no? Entonces estos dos micrófonos, o sea, de cinta y dinámicos, son los que van a estar utilizando una transducción magnetodinámica, o sea, electromagnética. Y luego existe el electrostático. Como pueden ver, si ya tenemos el micrófono dinámico y el de cinta, pues el único que va a ser el electrostático va a ser el de condensador, ¿no? Entonces, en vez de tener una bobina o cinta y un imán, tenemos un condensador o una placa de plástico que almacena energía. Y esto llamamos condensador, ¿no? Entonces, micrófonos de condensador es el U87, U47. Oye, ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, como les decía, los micrófonos Electret, ¿no? Que es una variante del micrófono de condensador. Pero en vez de tener un condensador, tiene un material que es como de plástico, que le da una carga permanente al diafragma, ¿no? Entonces son micrófonos muy baratos y duraderos. Pero bueno, pues como les había dicho, el plástico es un buen material para fabricar diafragmas, ¿no? Entonces, por su fiabilidad, reproduciendo especificaciones pues bastante precisas, la mayoría de los micrófonos llevan diafragmas de plástico, ¿no? Y bueno, ahora podemos hablar un poquito sobre la clasificación por su directividad. Súper, súper importante cómo es que capturamos el sonido, o sea, en qué direcciones, ¿no? Entonces ya sabemos que el sonido es omnidireccional, pero claro que los micrófonos pueden ser omnidireccionales también, pero también pueden tener un cierto canal o un cierto rango en grados, obviamente,
donde vamos a estar capturando. Entonces enfrente y atrás, más angosto, más estrecho. Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces se cree esta idea de que los micrófonos solo captan el sonido que está frente a ellos, ¿no? Entonces esto de que tomamos un micrófono y solo lo podemos... solo lo hablamos desde el frente y bueno, claro, eso es lo único que hacen. No, esa idea es errónea, ¿no? Entonces los micrófonos captan el sonido en magnitudes diferentes dependiendo de la dirección de donde provenga ese sonido. Entonces la sensibilidad es relativa a la dirección donde provenga el sonido. Es decir, que también escucha el micrófono a sonidos que provienen de diferentes direcciones, ¿no? Entonces, la directividad de un micrófono se representa mediante diagramas polares, que es el que estamos viendo, por ejemplo, enfrente, y se le llama patrón polar. Súper importante conocer sobre los patrones polares de un micrófono, ¿no? Entonces, patrón polar se le llama así a la configuración de directividad que tenga el micrófono, ¿no? Entonces, vamos a representar los patrones polares con estos diagramas polares, ¿no? Entonces podemos ver este círculo y bueno, ahorita les voy a explicar porque pueden decir qué diablos está pasando, qué es esto. Estos son los diferentes patrones polares que existen en un diagrama, ¿no? Entonces probablemente cuando vamos a comprar un micrófono, si checan las especificaciones van a poder tener, ojalá, y vayan a poder este diagrama que les va a ayudar muchísimo a saber cómo está captando los sonidos. Entonces su directividad, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con este, que es el más sencillo de explicar. Entonces, bueno, vamos a explicar el diagrama primero, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo medimos esto? Se representa pues el espacio como una circunferencia, como podemos ver, y está representado en grados, ¿no? Entonces tenemos hasta arriba enfrente, tenemos 0, a la derecha 90, atrás 180, izquierda 270 y bueno, regresaremos a 0 como 360. Entonces ya dimos toda la vuelta, la rotación. Entonces, está representado en grados, y representa la manera, o sea, estos grados representan la manera en que el micrófono, que se podría encontrar a 0 grados, recibe el sonido en distintos ángulos, ¿no? Entonces, todas las señales se envían con la misma intensidad para así poderlas comparar, ¿no? Entonces, la circunferencia exterior, o sea, la que está más marcada de negro, supone o nos dice que eso no existe ninguna pérdida de señal, ¿no? Y las interiores empezamos a ver que están medidas en decibeles y son decibeles de pérdida. Entonces están menos 5, menos 10. Entonces mientras más nos acerquemos al centro, más pérdida existe, ¿no? Hay variaciones incluso respecto a la frecuencia emitida, por lo que en algunos diagramas se representan diferentes trazos las distintas frecuencias. Entonces podemos ver, como podemos ver aquí nada más es simple para que lo entiendan, pero hay diagramas polares que tienen colores, azul, verde, amarillo, rojo, y esto representan diferentes bandas de frecuencias, bueno, claro, del espectro frecuencial que tengamos. Entonces, la direccionalidad de los micrófonos se puede, pues, clasificar en dos categorías. La primera es omnidireccional, que es, claro, de presión. Ahí volvemos otra vez un poco a nuestra transducción acústica mecánica o acústico mecánico, y nuestra bidireccional, que es de gradiente. Entonces, los micrófonos omnidireccionales, estos micrófonos responden de manera uniforme a los sonidos provenientes de cualquier dirección. Es decir, el diagrama reaccionará de manera igualitaria a toda onda de presión sonora sin importar de dónde provenga la fuente sonora, pues ya que solo tiene una de sus caras abiertas, ¿no? Por lo cual pues va a percibir todo como es. Entonces, un micrófono completamente de gradiente va a exhibir un patrón polar bidireccional. Esto también se le conoce patrón de 8 o figura de 8. Y bueno, el micrófono capta el sonido de manera frontal y posterior, pero no registra sonidos provenientes de los laterales. Entonces, como podemos ver, se ve claramente la diferencia omnidireccional. Tenemos nuestra circunferencia exterior, como está en pocas palabras diciéndonos no tengo ningún problema, puedo captar todo sin pérdida de intensidad o pérdida de sonora, de presión sonora, y aquí sí empezamos a ver ahora sí un cambio. Entonces esto se le conoce como figura de 8 o un patrón bidireccional, capta de frente y para atrás. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que si es de gradiente, las dos caras del transductor o de nuestra diafragma está abierto,
¿no? Entonces la hablemos o por adelante o por atrás, va a captar de la misma forma, ¿no? Ahora, esto también es importante mencionarles. Por ejemplo, los viejos micrófonos de cinta o en sí cualquier micrófono bidireccional, como les digo, responden de sonidos que provengan de los dos lados, ¿no? Y es igual de sensible por los dos lados, como estamos viendo. Entonces, los sonidos que vengan de la parte frontal producirán una señal en eje a 0 grados, ¿no? Entonces, todo lo que venga enfrente podemos ver 0 grados. Y por la parte posterior en un eje a 180 grados. Entonces, esto es, como habíamos dicho, es fuera de fase por 180 grados. Ya sabemos, cancelación acústica. Entonces, los sonidos que vengan de 90 grados o de 270 grados van a estar fuera del eje y producirán presiones opuestas, iguales por el lado frontal y posterior, por lo cual el resultado es una cancelación en el diafragma y no habrá señal de salida. Es exactamente como funciona y por eso podemos ver que de los dos ejes de 90 y 270 no tenemos ningún registro sonoro. Esto se los puedo explicar más si me salgo y lo vemos de esta manera, porque puedo mover el mouse. Entonces vimos que si es bidireccional podemos recibir todo lo que venga de un ángulo a 0 grados, porque esto va a mover, si este fuera nuestro diafragma, podría mover y mantener la presión que se mueva a este lado, o que vengan de este lado y se mueva para este lado, ¿no? Pero ¿por qué no de estos dos lados? Exactamente porque les acabo de decir, van a generar una misma, una presión igual, ¿no? De los dos, van a hacer pues, presiones a la misma intensidad. Entonces, por lo cual, si nosotros hablamos por este lado y mueve el diafragma de este lado, pero al mismo tiempo va a moverla de este lado, en pocas palabras, pues no va a poder moverlo ni para un lado ni para el otro. Entonces, en pocas palabras, eso nos está diciendo que se va a quedar estático en un mismo lugar. Por lo cual, si no se mueve el diafragma, no podemos producir la audioseñal. Es así como se genera la cancelación acústica en un patrón, en un patrón bidireccional, ¿no? Entonces, los patrones polares bidireccionales, o sea, de gradiente, y los omnidireccionales de presión pueden ser combinados para obtener otros patrones direccionales, ¿no? Entonces se pueden crear millones de diferentes tipos de patrones direccionales, pero los más conocidos son cardioide, supercardioide y hipercardioide, ¿no? Entonces, como les digo, esto puede ser electrónicamente, se pueden cambiar, o si utilizamos, por ejemplo, el omnidireccional, que ya vimos que es una circunferencia, no vamos a tener ningún problema, y combinamos con un patrón de 8, podemos hacer nuevas, como por ejemplo el cardioide. El tipo de micrófono más popular en la industria, normalmente, pues ya saben, los micrófonos dinámicos tienen una respuesta cardioide. Esto es nombrado por la figura de corazón que tiene en su diagrama polar, ¿no? Entonces podemos ver como si tiene una forma parecida a un corazoncillo, pero bueno, no. Capta los sonidos en los que está enfocada su cápsula. Entonces, principalmente de forma frontal, aunque también los sonidos de la parte pues, posterior a ella no están completamente anulados, ¿no? Sino simplemente están atenuados. Entonces esto gracias a que cuenta con un puerto o entrada trasera en el diseño que funciona como un laberinto acústico, creando resistencia acústica. Es como les acabo de decir, con esa que puede generar cierta cancelación acústica con los sonidos que vengan en la parte posterior del micrófono, ¿no? Entonces es más o menos así como va a estar captando un micrófono cardioide. Luego tenemos, bueno, no voy a saltar el subcardioide por ahora, vamos a pasar al supercardioide. Supercardioides son más direccionales que los cardioides, como podemos ver, pero se les forma un lóbulo en la parte posterior de la cápsula, ¿no? Que también capta sonido. Es muy usado cuando se necesita ser un poco más direccional. Cuando queremos capturar algo más direccional o la dirección de una fuente sonora, ¿no? Entonces, si queremos algo más direccional, un supercardioide. Y esto, como les digo, es combinando la omnidireccional con la bidireccional. Entonces se crea, como podemos ver, se empieza a parecer un poco más a la bidireccional, pero no es al 100% porque, pues, digo, son combinaciones de estas dos direcciones, omnidireccional y bidireccional, ¿no? Luego está la hipercardioide, que no tengo ahorita un diagrama para pero todavía es más direccional, y el lóbulo que se forma en la parte posterior de la cápsula es todavía más grande. Y este tipo es el más direccional que existe y solo capta el sonido de la fuente seleccionada, todo lo que está enfrente, ¿no? Entonces hay
como por ejemplo micrófonos de escopeta, también se les conoce como boom, micrófono boom para, por ejemplo, para cine, cuando estamos tratando de capturar el diálogo de dos actores. Se utiliza lo que se le conoce como boom. Y estos micrófonos, se le llaman micrófonos de escopeta, no utilizan un hipercardioide, utilizan todavía un patrón todavía más direccional que todavía genera un lóbulo más grande. Pero vamos, estos micrófonos son, si no lo apuntas bien a la boca, no se va a capturar bien. Y claro que la persona que está hablando del otro lado no se va a escuchar casi nada. Se va a atenuar la señal por 30 decibeles, algo parecido, es muchísimo, ¿no? Pero bueno, hay algunos micrófonos de condensador que pueden cambiar eléctricamente de un patrón polar a otro, ¿no? Entonces esto funciona poniendo dos cápsulas que se montan de cada lado de la placa fija del diafragma, ¿no? Entonces con esto podemos crear varias diferentes patrones polares. Y de hecho hay muchísimos, como el subcardioide también, que es otro que no es muy conocido como fuera el cardioide, supercardioide y el hipercardioide. Y bueno, hay, como les digo, estos micrófonos que pueden cambiar eléctricamente tienen un switch que nos dicen, ok, puedes tener este. Por ejemplo, uno de los micrófonos que puede hacer eso es un AKG C414, creo que se llama. Ese micrófono puede cambiar su patrón polar por omnidireccional, bidireccional, cardioide, supercardioide e hipercardioide, ¿no? Entonces bastante útiles estos micrófonos, ¿no? Cuando podemos cambiarle su direccionalidad. Otro dato súper importante es la respuesta de frecuencia. Entonces a lo largo de la clase ya he estado diciendo, no, pues la coloración de este micrófono, color. Cuando digo color normalmente me estoy refiriendo a su tonalidad, a sus frecuencias, cómo están funcionando, ¿no? Entonces también he dicho respuesta de frecuencia y claro que me estoy refiriendo a lo siguiente. Entonces, la respuesta de frecuencia es, en pocas palabras, bueno, la respuesta de frecuencia de un micrófono es la medida de cómo el micrófono reproduce las frecuencias audibles, ¿no? Entonces, claro que un micrófono va a capturar o reproducir más bien las frecuencias de forma diferente, ¿no? Entonces, dependiendo de las modificaciones que se hagan, dependiendo de la transducción, dependiendo de muchos factores, el sonido, la respuesta o la reproducción del sonido va a ser diferente. Vamos a tener quizás un aumento en ciertas frecuencias o también una atenuación en otro rango frecuencial. Pero entonces esto es lo que me refiero con coloración. La respuesta de frecuencia es lo que tenemos del lado derecho. Está como línea, como que parece como una... Del lado derecho, porque del lado izquierdo son los patrones polares. Esto es de hecho las especificaciones de un micrófono SM57 de Shure, que de hecho es uno de los micrófonos más versátiles que existen y más populares. Ahorita vamos a hablar un poquito también de los micrófonos. Pero como podemos ver, esa es su respuesta de frecuencia, ¿no? Entonces, es la medida de cómo el micrófono reproduce las frecuencias audibles sobre un sonido constante. Es así como pueden sacar esta gráfica, ¿no? Entonces se mide en decibeles de salida, como podemos ver, también dice menos 10 o más 10, y luego nuestra eje X son las frecuencias, ¿no? Y sobre el rango de frecuencias que también podemos ver que es de 20 a 20. Entonces de 20 Hz a 20 kHz o 20.000 Hz, ¿no? Esta curva nos da información valiosa y nos ayuda a saber cómo va a responder el micrófono a frecuencias específicas, ¿no? Es importante tener en mente que hay otros factores también que determinan el carácter sonoro de un micrófono, ¿no? Pero cuando me refiero a coloración, nos estamos refiriendo a la respuesta de frecuencia. Entonces, hoy en día, los micrófonos también se pueden clasificar dependiendo su respuesta de frecuencia. Podemos decir plana, ¿no? Cuando decimos tiene una respuesta plana o es un micrófono plano, esto nos estamos refiriendo a que son micrófonos que están diseñados para responder a todas las frecuencias de manera uniforme, ¿no? Entonces, a esto se le dice que tiene una respuesta de frecuencia plana. La gráfica resultante es una línea recta casi en 0 dB, ¿no? Reproduciendo un sonido pues natural respecto al de la fuente. O sea, un sonido transparente porque no estamos recibiendo ni alteraciones en las frecuencias o como diríamos coloración, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que este micrófono, el 57, puede ser algo plano, pero no tanto. Como podemos ver, más que nada tenemos un gran aumento en nuestro rango de 3 kHz a 9 kHz.
Y esto, pues claro, porque la voz se encuentra, o bueno, las consonantes más que nada se encuentran en esta sección, por lo cual le dan un boost aquí y hacer un poco, esto nos ayuda a aumentar la claridad en un micrófono, ¿no? Entonces, como podemos ver, este no es un micrófono plano, ¿no? Entonces, una respuesta de frecuencia plana ha sido el principal acierto de todos los fabricantes de micrófonos, ¿no? En las últimas 4 décadas. Todos quieren hacer, bueno, no todos. Normalmente siempre se ha querido ya desde hace mucho tiempo crear un micrófono plano, ¿no? Y bueno, existe la ajustada, hay micrófonos que ya están diseñados para enfatizar o atenuar la respuesta alta, media o baja de frecuencias del espectro audible, ¿no? Entonces esto para darle algún carácter sónico para utilizarlos en aplicaciones específicas, ¿no? Entonces esto ya el fabricante ya los modificó, ya les metió su toque. Y bueno, esto ya lo podemos usar para digamos, para un uso específico, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, un micrófono para cuerdas, otro para voces, etcétera, etcétera. O sea, ya tienen una cierta coloración, o mejor dicho, cierta sensibilidad para determinadas frecuencias, y esto nos sirve para usarlos o darles un tipo de uso en diferentes aplicaciones, ¿no? Y luego está la ajustable. La ajustable es, hay micrófonos que cuentan con un switch que nos permite escoger entre diferentes cortes. Y esto más que nada en las frecuencias bajas. Entonces podemos ajustar el corte de frecuencias, también se llama low cut. Ya conocemos, quizás ya les suene un poquito esto de low cut. Varios micrófonos también tienen el switch que nos deja también cambiar entre si lo queremos plano, queremos un corte de 80 Hz o queremos un corte en los 100 Hz. Entonces eso significa que todas las frecuencias que estén abajo de 100 Hz van a ser cortadas por una cierta línea, ¿no? un cierto orden, digamos. Entonces, bien importante. Ahora también tenemos la respuesta de trascientes que les estaba hablando. Esta no es una medida estandarizada hoy en día, no podemos decir, este micrófono, no hay algo que te pueda decir esto es de las trascientes, pero es importante tener en cuenta la respuesta de trascientes en los micrófonos, ¿no? Entonces, es la medida de qué tan rápido reacciona el diafragma cuando una sonora choca contra él, ¿no? Entonces, es una de las grandes razones en diferencias de calidad sonoras, ¿no? Entonces, la claridad, la definición normalmente es por la respuesta de trascientes, bien importantes, como les digo. Los micrófonos de condensador tienen una respuesta de trascientes mucho más rápida que los dinámicos, ¿no? Esto porque el dinámico es muy pesado, le cuesta más tiempo la respuesta de la trasciente que a uno de condensador. Al igual que uno de cinta, los de cinta como son tan delgadas las hojas de aluminio, el diafragma, también son bastante rápidos, ¿no? Entonces el diafragma de un micrófono dinámico es un poco ancho y más el peso de la bobina del alambre podemos considerar que tiene gran masa. Entonces por ese motivo un micrófono dinámico puede reaccionar muy lento a una onda sonora y esto le dará cierta característica al sonido, ¿no? Como pues menos preciso. Ahora podemos hablar también de un fenómeno un poco importante y este es un efecto, se le llama efecto de proximidad. En pocas palabras, el efecto de proximidad nos está diciendo que mientras más cerca se encuentre, por ejemplo, la voz humana del micrófono, vamos a alterar la respuesta de frecuencias y vamos a tener un aumento en los graves. Entonces, si les doy ahorita el ejemplo, ahorita estoy hablando en mi micrófono, pero si yo me empiezo a acercar mucho a mi micrófono, se empiezan a aumentar las frecuencias graves hasta cierto punto donde se escucha, muchísimo, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que se crea nada más en micrófonos que sean direccionales, por ejemplo, los que tengan un patrón polar como cardioide, hacen este tipo tiene este efecto, al parecer por la retroalimentación, ¿no? Entonces este efecto también lo utilizan mucho los cantantes en vivo, cuando no se escucha su voz muy flaca, lo que hacen es agarrar el micrófono con la mano y luego se acercan mucho y pueden hacer como un sonido algo así. Como podemos ver, modificamos un poco la respuesta de frecuencia. Entonces, mientras más cerca nos encontremos, por eso es proximidad, más aumento vamos a tener en las frecuencias graves. Entonces, estamos modificando la respuesta de frecuencia. Muy bien, ahora podemos hablar un poco sobre los preamplificadores. Y claro que ahorita nada más voy a tocar los puntos básicos, ya que más adelante en nuestro curso ahora sí vamos a irnos de una forma más meticulosa a los preamplificadores, a más detalles y saber realmente cómo funcionan.
Pero como ya les había mencionado en la clase, la señal de salida de la mayoría de los micrófonos tiene un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, claro que con un nivel tan bajo no puede ser grabado en nuestra estación de audio digital o en una grabadora. Realmente, pues, necesitamos un nivel óptimo, ¿no? Entonces, por lo cual necesitamos de un dispositivo llamado preamplificador o también preamp para poder aumentar el nivel de señal por alrededor de 60, 70 decibeles. Ahora sí que dependiendo del micrófono, hay micrófonos que tienen una señal, un nivel de señal con una pérdida, bueno, que necesitarán probablemente nada más 30 decibeles, pero la mayoría entre 45 y 70, por ahí más o menos es cuánto vamos a estar amplificándolo para llevar a un nivel de línea, o sea, un nivel óptimo, ¿no? Entonces el objetivo, como les digo, del micrófono, el objetivo de la preamplificación es llevar el nivel de señal de micrófono a un nivel de señal de línea. Entonces esto lo vamos a hablar un poquito más en nuestra clase de cables y conexiones, pero es importante que sepan eso, ¿no? Entonces, hablemos también ahora del Phantom Power, ¿no? El Phantom Power que estaba diciendo, ¿no? Los micrófonos modernos de condensador que hoy en día tenemos no requieren de una caja de poder, como les había dicho, esta caja especial, como los que utilizan los micrófonos clásicos vintage, los viejitos, como el U47 o el AKG12, C12, ahorita voy a hablar de estos micrófonos. O también micrófonos que ocupen baterías AA, como los micrófonos de escopeta. Desde la invención del Phantom Power, utilizar cajas especiales o pilas es obsoleto, en pocas palabras. El Phantom Power funciona suministrando una carga de corriente eléctrica, generalmente de un voltaje de más 48 volts, pero puede ser también 24 o 12, a través del cable del micrófono, ¿no? Entonces, para ser detallados, a través de los conductores de audio de un cable balanceado, o sea, pin 2 y pin 3 en un conector Canon XLR, ¿no? Bueno, y si hablamos un poquito de la historia de esto, porque pueden decir por qué se llama Phantom Power o poder fantasma. Como les digo, antes los micrófonos de condensador de los 40, de los 50 requerían de una caja de alimentación especial para poder operar, ¿no? Entonces esta caja normalmente se encuentra al lado del micrófono, o sea, al lado del stand o muy cerca, ¿no? Así para poder, pues, porque pues no se puede, los micrófonos no tienen una gran distancia que digamos el cable. Y bueno, no fue hasta los 60 cuando se empezó a trabajar en una nueva forma de poder darle poder a los micrófonos, poder alimentarlos sin tener la necesidad de tener una caja externa al lado del micrófono, que les digo que es pesada y no es muy bonita que digamos. Entonces, pues, de hecho, los desarrolladores fueron Schweppes y Neumann, que son, las dos son fabricantes alemanes. Lo que hicieron es, en pocas palabras, es exactamente mandar un voltaje o una corriente directa por el cable, ¿no? Entonces esto normalmente lo hacían desde la mezcladora. Entonces dijeron que desde la mezcladora podríamos poder mandar una corriente directa directamente al micrófono por el cable. Entonces esto eliminó la necesidad de tener una caja de alimentación especial al lado del micrófono, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es poder invisible, ¿no? Porque no vemos la caja. Entonces, en ese momento, en ese entonces, pues decían, oye, pues esto es invisible porque están acostumbrados a ver una caja de alimentación que ahora ya no existe. Entonces, por eso mismo se le llama poder fantasma o Phantom Power, porque es invisible, pero realmente, pues, está pasando por el cable. Ahora hablemos un poquito de la retroalimentación. Muy importante, todos conocemos y ya hemos hablado, si hemos estado en el karaoke o en la fiesta, alguien toma un micrófono o en un toquín, lo que sea, y empezamos a escuchar este sonido que es asqueroso, ¿no? Y que tenemos que hacer algo, o bajar el volumen o mover el micrófono para que deje de hacer la retroalimentación antes de que nos vuele los oídos, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de este fenómeno. La retroalimentación o el feedback probablemente es el problema más común y el más odiado en los transductores, ¿no? Es este sonido que, pues ya saben, todos hemos escuchado cuando alguien toma el micrófono y empieza el chillido súper agudo que es súper molesto, ¿no? Y puede llegar a ser hasta peligroso. Entonces, en presentaciones en vivo, cuando se presenta la retroalimentación, a la mitad de la canción, yo creo que es el distractor más grande, ¿no? Que de repente estamos escuchando todo bien y este sonido y todo el mundo empieza a voltear a ver al ingeniero con cara de que
tú eres el brujo, tú eres el que está haciendo todo esto, ¿no? Entonces, siempre pasa a los ingenieros de audio, si se empieza a escuchar la retroalimentación, luego la gente va a voltear a ver al ingeniero, aunque haya sido culpa de otra persona, ¿no? Pero siempre va a ser culpa al ingeniero, apuntar el dedo al ingeniero, ¿no? Entonces, no hay nada más distractivo que el feedback, eso ya nos queda claro. Pero, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación ocurre cuando tenemos un mismo sonido que sale de un transductor, por ejemplo, una bocina, y regresando por otro transductor, por ejemplo, un micrófono, ¿no? Entonces, cuando este ciclo se forma, se vuelve imparable. Entonces, sale la energía de la bocina y luego el micrófono lo vuelve a capturar. Entonces, vuelve a salir y vuelve a entrar, vuelve a salir. Entonces, mientras que más se van empalmando y se va empalmando, esto se repite y se repite y se repite en un loop infinito, pero estos ciclos se van sumando entre ellos, alimentándose poco a poco, por lo cual es un sonido progresivo que puede llegar a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, por eso el nombre retroalimentación. Entonces, por consecuencia, si nosotros no controlamos a esta bestia, puede llegar a dañar nuestro equipo de audio, peor tantito, dañar el oído de alguna persona que se encuentre cerca de una bocina. Entonces también puede llegar a ser algo peligroso. ¿Cómo podemos evitar la retroalimentación? Y si ocurre, pues cómo podemos frenarla. Lo primero es cómo evitar la retroalimentación. Es decir, cómo hacer o tomar algunos pasos de antemano antes de un show para prevenir que entren ciertas retroalimentaciones en el escenario. Y claro que esto es casi, o sea, sí nos sirve prevenirnos y prepararnos de mucho. Vamos a evadir muchísima retroalimentación, pero como es un show en vivo, yo siempre digo que el audio está vivo, entonces porque no sabemos qué va a ocurrir, la incertidumbre está ahí, ¿no? Entonces, que el artista mueve o hace algo o es una locura y de repente es algo que no estábamos esperando y ocurre retroalimentación que no teníamos controlada, ¿no? Entonces, como les digo, lo primero es evitarlo, prepararnos para esto. Entonces hay varias formas de prepararnos para evitar la retroalimentación. La forma más efectiva es, por supuesto, el posicionamiento de los micrófonos, ¿no? Y aquí más que nada estoy hablando de la retroalimentación en audio en vivo, ¿no? Ya que en un espacio controlado como un estudio de grabación es mucho más difícil que se presente, pero no es imposible. Una gran forma es cuando el artista deja los audífonos en el mismo stand donde está el micrófono, y si los deja muy cerca, pues recuerden que los audífonos son bocinas y y los micrófonos son el transductor de entrada, entonces aquí se puede generar un feedback loop. Entonces también puede pasar en estudio, pero es más difícil porque ahí sí el sonido está controlado, ¿no? En audio en vivo, como podemos tomar su nombre, como les dije, darle el contexto de que el audio está vivo, nos podemos preparar de las siguientes formas, ¿no? Entonces, hay varias. El primer problema que tenemos es el espacio y sus resonancias, ¿no? Como ya hablamos un poco en acústica, cualquier espacio va a tener sus resonancias, va a tener su cierto carácter sonoro. Entonces, por eso mismo les digo, aunque en audio en vivo nos habíamos preparado para tal show en tal lugar, tenemos la misma configuración porque nos encantó y nos movemos con la misma configuración que ya tenemos del show 1 que dimos al show 2. De repente nos damos cuenta que no es lo mismo. ¿Y por qué no es la configuración en sí, sino es la configuración afectando en otro espacio acústico que puede ser pues muy diferente? Entonces, 3 cosas que podemos hacer: alejarse de las bocinas, los micrófonos, mantenerlos fuera del alcance de bocinas que puedan ocasionar retroalimentación. Elegir buenos micrófonos, no elegir un micrófono que capture todo, porque probablemente por los monitores donde se escuchan los artistas se pueda crear una retroalimentación. Y el posicionamiento del micrófono. Esas 3 son: alejarse de bocinas, elegir un buen micrófono, posicionamiento del micrófono. Si el feedback se logra presentar, o sea, en el show, si ya nos preparamos y nada de esto funcionó, 2 herramientas esenciales para eliminar el feedback. Número 1 es el ecualizador gráfico. Número 2 es el volumen de salida del canal o gain. Normalmente nos vamos siempre por el 2, escuchamos feedback y lo primero que hacemos es bajar el volumen, ¿no? Es como de, oh, ya. Y automáticamente, pues claro que matamos la resonancia, ¿no? Porque al final de cuentas la retroalimentación son resonancias. Pero al haber matado la resonancia también matamos todo nuestro audio. Entonces, esto lo podemos hacer quizás en un toquín, no hay problema, son nuestros cuates, nuestros amigos, no hay problema, pero no podemos hacer esto en un espacio profesional. ¿Por qué? Porque pues no podemos matar el sonido de lo que está pasando simplemente porque escuchamos una retroalimentación, ¿no?
Para eso utilizamos el ecualizador gráfico. Entonces, del ecualizador gráfico, de hecho, de 32 barras, el que vamos a utilizar, donde vamos a poder tener 32 bandas, donde vamos a poder simplemente tocar cierta resonancia en cierto espacio en el espectro frecuencial. Ahora, no se preocupen, vamos a hablar de los ecualizadores gráficos, no me quiero clavar ahorita, porque exactamente le dediqué un tiempo a esto en nuestra clase de ecualizadores. Creo que es en procesamiento de señal, ¿no? Pero bueno. Estas son dos herramientas esenciales para evadir el feedback. Ahora podemos hablar un poquito de los micrófonos antes de concluir con esta clase. Y un poquito, algunas técnicas, 3, 4 técnicas que podemos aplicar. Pero hay muchos micrófonos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí los más populares. El primer micrófono que podemos hablar es el Shure SM58. De los más populares, clásico. Probablemente ya lo conocen, digan, sí, claro. Ya sé de qué estamos hablando aquí, ¿no? Es versátil, más que nada lo utilizamos como les digo, es el rey en la industria del audio en vivo. Lo utilizamos para voz normalmente. Casi todas las veces es para utilizarlo en voz, aunque también se puede utilizar para varios instrumentos, es muy versátil. Más que nada su hermano es el versátil, este es más que nada lo utilizamos para voz. Y este es el SM57, que de hecho vimos un poco de sus especificaciones de su patrón polar. Y también vimos su respuesta de frecuencia. Este también es entre estos dos son los reyes de la industria en audio en vivo. Y también, claro, lo utilizamos muchísimo en estudios de grabación porque es súper versátil. De verdad lo podemos utilizar para amplificadores de guitarra, tarolas, para lo he visto hasta en toms, en mil cosas, ¿no? Lo podemos utilizar hasta en guitarras acústicas. Es súper versátil, saxofón, lo que sea. Voz también, o sea, lo he visto en muchísimas cosas. Por lo cual, pues sí tiene es un sonido que se puede utilizar en muchísimos instrumentos, el Shure SM57. Normalmente, por ejemplo, en instrumentos donde siempre lo van a ver es en la tarola. En la tarola normalmente este micrófono va a estar siempre. Ya sea con este y otro, o este solito, o a veces maybe no utilizan este, pero pues normalmente, por ejemplo, en tarola siempre está, o en amplificadores de guitarra también lo utilizan mucho. El D112 o el D112 de AKG también, excelente micrófono con una buena respuesta de graves. Todos estos son dinámicos. Y bueno, también utilizado muchísimo, por ejemplo, como para el bombo. Para el bombo este es excelente micrófono, o también lo podemos utilizar para un amplificador de bajo. Normalmente ahora sí para instrumentos que tengan buen cuerpo, una buena carga en las frecuencias graves. Es excelente micrófono para eso, también dinámico. Shure SM7B también, otro micrófono dinámico, excelente para, lo usan mucho para transmisiones en vivo, por ejemplo en la radio. Este es un micrófono especial para ese tipo de cosas, ¿no? Aunque también lo utilizan mucho para, lo he visto en voz, más que nada también, cuando se trata de gente raperos o gente que donde utilizan donde su voz es muy dinámica, donde gritan mucho y luego utilizan, son sutiles, y luego cuando hay muchos cambios dinámicos, se utiliza el Shure SM7B, más que nada, por ejemplo, en el rap o también en el reggaetón. También lo he visto en gente que grita mucho. Normalmente se puede utilizar el SM7B, es un buen micrófono. Todos estos los pueden checar, referencias también en YouTube para ver cómo suenan. El 421, el 421 también es otro de los clásicos. Se utilizan de hecho, este es el micrófono que yo tiré, que les estaba contando, porque los clips son muy especiales. Como pueden ver, es un clip como que presionas, jalas ese botoncito y el micrófono sale como disparado. Entonces, por eso mismo tengan mucho cuidado. A mí me pasó esto sin querer, estaba moviendo uno, jalé el botón y salió disparado hacia el suelo. Pero también micrófono dinámico, esto también le dan es útil por ejemplo, en las baterías, en los toms, se utiliza demasiado. Tienen buena respuesta de frecuencia. Y pues bueno, más que nada les digo, lo he visto mucho en toms. Antes, este micrófono es bastante viejo. Antes lo utilizaban para voz, pero bueno, hoy en día el uso más común es verlo en los toms de la batería. Otro grande es es de la marca EVE. Creo que es Electro Voice, si no recuerdo, es el R20 de Electro Voice. Y este micrófono
es también un excelente micrófono con respuesta de graves. También excelente como por ejemplo para el bombo, también para el contrabajo o un amplificador de bajo. Estos pueden ir siempre ahí, ¿no? Entonces son excelentes micrófonos para esto. Ahora podemos hablar un poco de micrófonos de cinta. El Coles 4038, también súper común. Bueno, no súper común, un excelente micrófono de cinta. Es bastante claro y tiene un sonido muy rápido, las trascientes, como se ven. Yo he utilizado este micrófono más que nada, por ejemplo, en los overheads, en las baterías para los platillos. Son buenísimos utilizar un par de Coles. Son excelentes para, como les digo, los platillos de la batería, para el piano. Con el piano, si tenemos la tapa cubierta, pues también tienen un buen sonido. Y también para metales, ya sea saxofón o trompeta, también muy buen micrófono para esa selección, ¿no? Luego, otro bastante bueno es el Royer R121. También es un excelente micrófono de cinta. Y también lo he visto usado como en un kit, o sea que utilizan dos, entonces en un par en estéreo. Y esto lo utilizan, lo he visto por ejemplo una vez que estuve en una sesión, lo utilizaron cerca alrededor de 6 pies de distancia de la batería, con un stand en forma de T, se le llama, ¿no? Entonces lo que es que es un stand que tiene para 2 micrófonos y estaban estos dos, como un kit estéreo. Y le dio un sonido, una característica al sonido general de la batería bastante bonito, ¿no? Entonces también se pueden utilizar para overheads para las percusiones. También los he visto, también yo los he utilizado para amplificadores de guitarra, son excelentes, nunca fallan para el piano. Y bueno, también súper bonitos para la guitarra acústica. También se los mega recomiendo. El RCA44 es un clásico también, ya viejito. Es más raro de encontrar, pero es excelente micrófono. Es muy bueno para la batería, ¿no? Es más que nada para el bombo, también le da un montón de empuje en las frecuencias graves, ¿no? Y esto también lo podemos posicionar a 3 pies de lejos, de distancia de la batería, o sea, más que nada del bombo. O casi enfrente, casi tocando el bombo, ¿no? Entonces esto también le da un cierto feel o un cierto sonido, ¿no? Y bueno, ya nos podemos ir con los clásicos. Neumann U87, micrófono de condensador, es excelente para todo también. Es de estos versátiles de estudio que son buenos lo he visto yo en pianos, en pianos y más que nada posicionados en las cuerdas graves y en las cuerdas agudas. Los he visto también en las baterías, en los platillos como overheads. Los he visto en Leslie cabinets, estos para el órgano. Los he visto también como micrófonos de ambiente en el cuarto, en amplificadores de bajo, etcétera. Son muy versátiles. Pero pues también para canto también son buenos, aunque siento que son más buenos también para, por ejemplo, cuando estamos nada más hablando o narrando algo, son excelentes micrófonos. Son versátiles para muchas cosas. El Neumann U87, clásico. U47, aquí estamos hablando ya de los clásicos. Como podemos ver, es ya un micrófono antiguo, por lo cual necesita de su caja especial. Y como podemos ver, les digo que son especiales, no podemos utilizar otro. Aquí tiene el número de serie y el número del micrófono, ¿no? Entonces, como les digo, hay que emparejar siempre su caja con su micrófono. No podemos utilizar cualquier caja porque podemos dañar el micrófono. Este es un micrófono que cuesta 200,000 pesos. El U47 es excelente micrófono de bulbos. Y pues yo lo he utilizado también para voces, por ejemplo, o también como para la batería, para agarrar todo el kit, toda la batería lo podemos poner también como a 3 pies o a 6 pies de distancia y le da un buen sonido. O también para el piano. El piano lo centramos en arriba de las cuerdas, también lo podemos utilizar. Centradito suena muy bien. C214 es también un micrófono. Aquí más estamos hablando del hermano del bueno, que es el C414. No sé si lo tengo por aquí. No, pero bueno, el C414, que es el que les estaba diciendo, súper versátil también. Bueno para voz, para guitarras, para amplificadores, para muchas cosas, y le puedes cambiar el patrón polar. Les digo, tiene hasta 5 patrones polares diferentes.
Excelente micrófono también pero este es el hermano, el C214. Este es uno más económico, pero pues tiene una característica sonora muy parecida. Y luego aquí también hablamos de un excelente micrófono, el AKG C12A. Bueno, no sé si es... No, este es el C12 normal, lo siento. También muy, muy caro y excelente, por ejemplo, para voz. También los he visto utilizándolos en platillos. De hecho, creo que una sesión donde yo estuve también yo los monté para platillos, overheads. Y también, como podemos ver, es un micrófono antiguo, por lo cual necesita de su caja de alimentación, ¿no? Y bueno, como podemos ver del lado derecho también tiene un cubo, ¿no? Y esto también se conecta directamente a nuestra caja, a nuestro micrófono, ¿no? Y esto es exactamente para poder cambiar eléctricamente el patrón polar. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos omnidireccional, supercardioide, cardioide, supercardioide, hiper, y luego tenemos bidireccional, ¿no? Figura de 8. Royer SF24, también un excelente micrófono. Este micrófono de hecho es estéreo, ¿no? Y este micrófono yo lo he utilizado más que nada cuando queremos hacer como una técnica XY. O sea, por ejemplo, para una guitarra la ponemos en el centro, entonces una cápsula va a estar apuntando hacia la caja y la otra va a estar apuntando hacia el mango, o sea, hacia toda nuestra, hacia los dedos, ¿no? Entonces aquí podemos tener dos sonidos diferentes, o también lo podemos utilizar como micrófono de ambiente. También lo he utilizado, aunque eso digamos que es un lujo a utilizar un micrófono tan bueno para utilizarlo como micrófono de ambiente del cuarto, ¿no? Pero es excelente micrófono también, y este es de cinta. Muy, muy buenos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una caja, como podemos ver las que ya hemos visto, caja de alimentación, para que vean cómo es. Y como ven, esa conexión es muy extraña. Vemos del lado izquierdo tenemos Canon y decimos, ok, esa ya estamos relacionados. Pero si vemos esta también tienen entradas muy extrañas, ¿no? Y es como les digo, son cables especiales. Y estos cables estas conexiones más bien son muy caras. Entonces, pues les digo, es cómo funciona, es exactamente donde va esta conexión que ven, que es especial, es única del fabricante. Esto va directamente al micrófono, porque con nosotros al encender, como vemos del lado derecho, encendemos el switch y vamos a tener que esperar a que ese foquito esté totalmente rojo. Eso nos está diciendo que el bulbo se encuentra calientito y listo para ser utilizado. Si nosotros no nos esperamos, si no le damos, yo diría que 20, 30 minutos o hasta una hora de que se caliente, el sonido no es tan bueno, no le da exactamente esa calidez, ¿no? Como que no, sentimos que le falta poder, le falta cuerpo. Es exactamente porque no estamos dejando que se caliente el bulbo, ¿no? Entonces hay que prender esto y hay que dejar que se caliente y se caliente y se caliente. Entonces, pues estos son los micrófonos, ¿no? Y bueno, ahora quiero nada más hablar de, pues ya para cerrar la clase. Entonces, a continuación les quiero poner un video de ahora sí vamos a comparar, por ejemplo, de una buena forma el micrófono de condensador con los otros micrófonos. Voy a poner dos micrófonos dinámicos y voy a poner un micrófono de condensador en una cantante profesional para que escuchen la diferencia. Y es más, también vamos a hacer algo divertido. Vamos a hacer un switch divertido. Vamos a conectar unos audífonos en la entrada del preamplificador. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque los transductores pueden ser, los podemos usar al revés también. Al final de cuentas, lo único que están haciendo es convertir la energía, ¿no? Entonces, si son micrófonos es de acústica, mecánica, eléctrica, bocinas eléctrica, mecánica, acústica, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, conectamos unos audífonos, unas bocinas, es nuestro transductor de salida, lo conectamos en la entrada, pues va a tener exactamente el mismo efecto que un micrófono. Y de hecho se los voy a comprobar en este momento. I only wanna live with you, it's true. Oh, I only wanna live with you, it's true. I only wanna live with you, it's true. I only wanna live with you. I only wanna live with you, it's true.
I only wanna live with you. I only wanna live with you. It's true. Oh, oh, oh. I only wanna live with you. I only wanna live with you. It's true. Oh, oh. Entonces recuerden, si es un micrófono de condensador, hay que prender el Phantom Power.